Buenas noches, familia. Buenas noches. Buenas noches. Yeshua le continúe bendiciendo. Amén. Amén. Vamos a hacer nuestra adoración familiar, lo que normalmente hacemos todas las noches antes de ¿qué? De acostarnos. Pero antes de eso, vamos a decir el Shema de Israel, en el cual es una orden de Dios que se lo dio por medio de Moisés al pueblo de Israel, dice, para que lo digan al acostarse y al ¿qué? Al levantarse. Entonces yo digo y ustedes repiten. Escucha, Israel. Escucha, Israel. Adonai es tu Elohim. Adonai uno es. Entonces ustedes saben de que ustedes al levantarse deben de decir el Shema de ¿qué? Israel. De Israel. Sí, te van a volver. Hoy corresponde leer en el libro de Oseas, capítulo 6. Vamos a leerlo en la versión que israelita Nazarena 2011. Ayer leímos fue el 5, que estábamos hablando sobre la irresponsabilidad que tenían ¿quiénes? Los sacerdotes. ¿Por qué eran irresponsables? Porque ellos no enseñaban las instrucciones de quién. De Dios. Y por eso el pueblo de Israel, ¿qué pasaba con Israel? Se desviaron a fornicar y a cometer tanto pecado que lo que hizo fue Dios airarse con la casa de ¿qué? De Israel y la casa de Judá. Entonces, vamos a leer el capítulo 6 que nos enseña. Dice, vengan, volvamos a Yahweh. Él atacó y Él puede curarnos. Él hirió y Él puede ¿qué? Vendarnos. Este versículo es fuerte. Pero para poder entender este versículo tenemos que mirarlo en el punto de vista de los capítulos anteriores. El por qué el pueblo dice esta palabra. Y la palabra dice venga. O sea, quiere decir vengan para ustedes, como algo de venir. Viene del verbo ¿qué? Venir. Y dice, volvamos a Yahweh. ¿Quién puede estar hablando esta palabra? ¿O quién puede, por qué Dios le dice al profeta que diga esta palabra? Vengan, volvamos a Yahweh. ¿Por qué ustedes creen de que el profeta está diciendo esta palabra? Porque los israelitas no le tosían a Yahweh, no le tosían. No le conocían, listo. Podemos estar analizando aquí algo, de que cuando el profeta está hablando a través de Dios, porque los profetas son ¿qué? Los portadores de la palabra de Dios. El profeta está hablando diciendo, vengan, volvamos a Yahweh. Podemos analizar de que puede ser de que los sacerdotes le estén diciendo al pueblo, vengan y volvamos a Yahweh, pero como una expresión que irónica. ¿Ya? Porque mira lo que dice. Él la atacó y Él puede ¿qué? Curarnos. Ahora, aquí entendiéndolo prácticamente le pueden estar echándole ¿qué? La culpa a quién? A Dios de toda su desgracia. Típica que hacemos ¿quién? Cada quien de nosotros. Nosotros le echamos la culpa a Dios de todo lo que nos pasa. El por qué se enfermó tal persona, el por qué se murió tal persona, tanto que yo te adoraba, tanto que yo te buscaba, tanto que yo predicaba de tu palabra, y por qué me pasa a mí todos estos sucesos que me está pasando. No entendemos que cuando Dios a veces nos enseña, nos da lección, es porque hay pecado en nosotros. ¿Hay pecado qué? En nosotros. Y no nos hemos qué. 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 Nos hemos Arrepentido.
Eso es lo que de pronto podría yo analizar esta parte cuando dice, vengan, volvamos a Yahweh, Él la atacó y Él puede curarnos. Dice el demás, Él puede curarnos, Él hirió y Él puede vendarnos. Le están echando la culpa a Dios de todo. Todo lo que le sucedió, pues recuerda de que Dios le dijo de que lo iba a herir, de que los iba, en el capítulo 5, ayer lo leímos, de que lo iba a herir y todo eso, porque ellos no estaban en pecado, no se habían arrepentido, estaban en fornicación, adulterando, y era algo normal para ellos. Entonces mira lo que dicen los sacerdotes, vengan, Él la atacó, y Él puede ¿qué? Curarnos, Él hirió y Él puede vendarnos. Entonces el versículo 2 dice, en 2 días nos sanará otra vez, al tercer día nos levantará. Quedaremos sanos por su favor. Aquí hay una típica. A veces nosotros le pedimos a Dios tanto que nos bendiga, le pedimos a Dios que nos sane. Entonces el versículo dice, en 2 días nos sanará otra vez, al tercer día nos levantará y quedaremos sanos por su favor. Aquí en este versículo 2 puede haber hasta puede haber está profetizando lo que dice la Biblia cuando Yeshua muere y ¿qué? Y resucita al tercer día, ¿verdad? Entonces dice, en 2 días nos sanará otra vez, al tercer día nos levantará y quedaremos sanos por su favor. Pero ¿cómo tú puedes estar sano y tener ese favor de Dios? Cuando tú de verdad te arrepientes de todos los males que has hecho. Cuando tú de verdad aceptas las instrucciones de Dios y las pones ¿qué? En práctica o por obra. Y también cuando tú tienes reverencia a las instrucciones de Dios. ¿Qué es una irreverencia? Para salir un poco del tema, una irreverencia es que están hablando de la palabra de Dios y ustedes estén ¿qué? Jugando, están desapercibidos. Esa es una de las formas que nosotros podemos decir tener ese favor de Dios cuando somos ¿qué? Obedientes. Estos sacerdotes, en el versículo 3 podemos analizar algo, que estos sacerdotes como que la tenían clara en esa parte. Y aquí podemos analizar un arrepentimiento, pero no genuino. Porque es lo que dice, procuremos la obediencia a Yahweh y llegaremos a ser obedientes. Su aparición es tan segura como es el alba. Y vendrá a nosotros como lluvia tardía que refresca la tierra. Pasa de que a veces nosotros, cuando se enferma alguien, o qué sé yo, cuando de pronto estás pasando que no tienes empleo, estás pasando una situación, una necesidad en la cual le llamamos hambre, o está que no sabe qué hacer, muchos corren a buscar supuestamente obedecer las instrucciones de Dios, supuestamente. Pero cuando se sana la persona querida, cuando consigue el empleo, cuando tiene abundante alimento para saciar su hambre, se olvida de Dios. Y eso no es un arrepentimiento genuino. Un arrepentimiento genuino es cuando tú tienes, ¿qué te digo? Esa parte de que en las buenas y en las malas tú sigues creyendo en Dios. Es un arrepentimiento genuino. Que está en las buenas y en las malas, tú obedeces las instrucciones de ¿quién, Elías? De Dios. De Dios. Ese es un arrepentimiento, ¿qué, Elías? Genuino. Genuino. ¿Qué es un arrepentimiento genuino? Es que te da dolor
la desobediencia que hiciste, o sea, te da dolor esa desobediencia de las instrucciones de Dios y tú sinceramente te llega ante Dios diciéndole, cambia mi vida. Y eso es aceptar o buscar ese favor de quién? De Dios. De Dios. Recuerda de que el favor de Dios no es para quién. Para No es para todo el mundo. Es para el que a Él le place. Entonces seguimos lo que dice el 4. Ve que los sacerdotes dijeron, procuremos la obediencia a Yahweh. O sea, ya ellos la tenían clara. Ellos decían, nuestra desgracia no está sucediendo es porque somos desobedientes. Entonces procuremos la obediencia a Yahweh y llegaremos a ser obedientes. Sí, llegaremos, dice, si llegaremos a ser obedientes, su aparición es tan segura como el alba. O sea, si yo obedezco las instrucciones de Dios, yo sé que Dios se va a aparecer y me va a socorrer. Eso es lo que ellos están tratando de decir. Pero amén, ¿qué dice el 4? Dice, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Quién está respondiendo? Dios. Dios. Ya Dios está empezando a responder. Bueno, dice, ¿qué puedo hacer por ti? Efraín. ¿Qué puedo hacer por ti? Judá. Cuando su bondad es como nube matutina. ¿Está viendo? Como rocío que se va tan temprano. Ya Dios empezó a hablar. Jeremías dice en una de sus capítulos, en la carta de Jeremías dice de que engañoso es el corazón de ¿quién? De Dios. Del hombre. No. Engañoso es el corazón del hombre y dice, ¿quién lo conocerá? A veces nosotros creemos y decimos que estamos buscando a Dios y creemos de que estamos engañando a Dios. Pero Dios mira el corazón tuyo. Tú, Elías, Samuel, yo, Semilei, hasta yo, ¿me pueden ustedes mostrarme una apariencia de cristiano genuino en la casa? Pero en la calle se convierte en otras personas. ¿Y ustedes creen que me engañan a mí? Están engañando. Supuestamente se están engañando ustedes mismos. Ni a Dios lo engañan. El mal se lo hacen ustedes mismos. Entonces, así Dios le está diciendo, ¿qué puedo hacer por ti, Efraín? ¿Qué puedo hacer por ti, Judá? Cuando su bondad es como nube matutina. ¿Qué es una nube matutina? Es como algo espeso, una nube así espesa, ¿no? Imagino que es una nube que llega y trae agua y se va. Y se va. Entonces algo así ya. Trae agua y se va a hacer como que algo, No sé si tú has visto cuando hay veces que viene pasando una nube y parece que fuera a llover y cae agua solamente en una parte y de repente se pasa la nube. Ah, bueno, ¿ustedes la han visto? Temporalmente. Temporalmente, o sea, que ven una nube que y está lloviendo y tú sales corriendo y vamos a ver qué pasó. Eso es lo que pasa con ellos. Dice, como rocío que se va tan temprano. O sea, eso es lo que quiere decir la nube matutina, como rocío que se va temprano, que llueve y, ay, ¿qué pasó? Y salió el sol enseguida. Así ese era la supuesto arrepentimiento que estaban teniendo la casa de Judá y la casa de ¿qué? De Israel. Ya los sacerdotes empezaron, ellos creyeron que iban a tramar a Dios, Ellos creyeron que iban a tramar a Dios diciéndole, bueno, vamos a procurar la obediencia, busquemos a Dios en obediencia, que cuando empecemos a obedecer, Dios va a salir seguro, así cuando el alba raya, Dios va a socorrernos, Dios va a auxiliarnos, Él va a quitarnos esta peste que tenemos, Él va a quitar, o por ejemplo, vamos a ponerle ejemplo, esta peste que hay ahora actualmente, el COVID-19, ¿cuántos cristianos ahora mismo están y que buscando a Dios? Muchos. ¿Cuántos cristianos ahora mismo no están ahora mismo diciendo, metiéndose quizá en ayuno, están metiéndose en oración, algunos como están ahora sin trabajo, están ahora Yahweh, yo te pido que me dé, es el alimento, yo confío en ti, voy a buscarte, voy a hablar. ¿Y cuántos no han prometido a Dios tantas cosas? Todo el mundo.
La mayoría. Bueno, excepto China. La mayoría. Y podemos analizar de que Dios le está diciendo, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por Y ti? entonces, pero ellos, sí, entonces, muchos creen que Dios es para alerta, por ejemplo, incendios, creen que Dios puede quitar la ira. O sea, lo que tú quieres decir es que muchos creen de que Dios es Dios de bombero para apagar ¿qué? Incendio, ¿verdad? Ajá. Pero mira lo que dice Dios a este arrepentimiento supuesto de Israel y de Judá. Mira lo que dice, que su bondad es como nube, ¿cómo es? Matutina. Una nube que estaba cayendo agüita y de repente pasó y ¡ay! ¿Qué pasó aquí? Y dice, como rocío que se va tan temprano. Estamos analizando de que ¿será que podemos engañar a Dios? No. No, ¿verdad? Dice el 5. Por eso es que he talado a los profetas, los he matado con las palabras de mi boca, y el día que amaneció trajo su castigo. Está Dios hablando aquí a estos profetas. ¿Qué profetas son que habla Dios aquí? A los profetas que no ven sus instrucciones. Porque en la época de los reyes, en la época que existía también estos profetas como Osea, Habacuc, Jonás, Elías, también habían profetas falsos. Y estos profetas quizá empezaban a profetizar lo que el pueblo quiere escuchar. Ejemplo, yo puedo decir ahora mismo, así te dice Señor Samuel, que tú vas a ir a las naciones, vas a predicar mi enseñanza, vas a ir al norte, al sur, al oriente, al occidente, y Dios te va a darte abundancia, pero es palabra mía, no es palabra de Dios. Eso es como cuando Jeremías estaba predicando y llegó otro profeta y que era un falso profeta y entonces dijo lo contrario a lo que estaba diciendo Jeremías. Empezó a profetizar paz, y vamos a ver que la profecía de Jeremías era que si no se entregaban a los babilónicos, iban ellos a destruirse. Ese era el mensaje. Entonces, eso es lo que pasa. Por eso es que dice, por eso es que he talado a los profetas. Lo he matado con las palabras de mi boca. O sea, ¿qué profeta? Los mismos sacerdotes. Los mismos sacerdotes. Aquí Dios todavía sigue airado con el pueblo porque trataron de tramarlo. Trataron de engañarlo. Y engañar es mentir. Claro, trataron, pero Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce qué piensas tú. Ya Dios sabe qué piensas tú el día de mañana. Entonces dice, y el día que amaneció trajo su castigo. Tu castigo. Ay Dios. Seguimos. Porque yo deseo bondad, no sacrificio. Obediencia a Elohim, más que ofrenda quemadas. Yo me imagino, según lo que puedo entender del versículo 6, de que los sacerdotes empezaron a hacer lo estipulado por la ley de Dios, de que empezaron a tomar el cordero, empezaron a hacer el sacrificio a las 3 de la tarde, pidiéndole perdón a Elohim. Yahweh, perdónanos, hemos pecado contra ti, hemos actuado mal, hemos hecho esto y esto. Pero mira lo que dice Dios, porque yo deseo bondad. No sacrificio. No sacrificio. Obediencia a Elohim, más que ofrenda quemadas. Ahora, Dios le dice el profeta Samuel, por parte de Dios, le dice a Saúl, ¿de qué se deleita Dios? ¿En el sacrificio o que le obedezcan?
¿De qué se deleita Dios? Dios se deleita, ¿verdad? Si tú quieres ver a Dios deleitándose contigo, empieza por obedecer sus instrucciones. Pero con un corazón que sincero, un corazón que genuino, un arrepentimiento que genuino, sincero. Porque si tú tratas de tramar a Dios, lo que vas a hacer que airarlo. Hay que airarlo. Y eso en toda, como decir, toda organización, empresa, en toda institución. A veces creemos que porque tenemos bastante conocimiento de la palabra de Dios y actuamos de acuerdo a tal conocimiento, creemos de que estamos deleitando a Dios. Pero no es así. No es así. Vamos por el 7. ¿Qué dice el 7? Pero ellos, como Adán, han traspasado el pacto. Aquí es donde me han sido infieles. Dura palabra. ¿Qué pasó en Adán? Él desobedeció las instrucciones de Dios. Desobedeció las instrucciones de Dios. ¿Tú qué dices, Elías? Desobedeció la Torah. La desobedeció la Torá. Desobedeció los mandamientos de Dios. Le desobedeció los mandamientos de Dios. No, Dios sí. Ah. Dios no muchas veces. Desobedeció también lo que mandó Dios. Que no comieran del árbol que está en medio. Que no comieran del árbol que está en el medio. Milady, ¿tú qué? Porque Dios, mira, en el 7 Dios está poniendo de ejemplo a Adán. ¿Qué pasó ahí? Bueno, en este caso a Adán Dios le dio unas instrucciones. Y en esas instrucciones habían varias cosas que él no tenía que hacer. Y una de esas era que no tenía que comer del árbol que está en medio del huerto. Y él, ¿qué hizo? Desobedeció esa instrucción, ese mandato por Dios, que fue comer. Porque entonces evadieron su responsabilidad todos dos, no fueron capaces de decir yo comí porque yo quise, no, sino que evadieron su responsabilidad y se tiraron, como dicen por ahí, la pelotica el uno al otro. Como decir, no, fue por mi culpa, fue porque esto, fue por lo otro. Y la mayoría de nosotros somos así, cuando pecamos no aceptamos la responsabilidad de nuestro pecado, sino que no, yo pequé porque me dejé llevar por tal cosa, no, yo pequé porque como estaba por las influencias, no, por esto y por lo otro, y no acepta, no, yo pequé porque yo tenía ese deseo en sí y quería hacerlo, ya, quería probar eso, y esa era mi intención y eso era lo que yo quería hacer, pero no, comienzan a ver que por dónde se pueden zafar, y eso es la mayoría de nosotros hacemos lo mismo. Entonces, bueno, dice, pero ellos como Adán han traspasado el pacto. Han traspasado el pacto. Recuerda que el pacto es una alianza. Es una alianza. Pero como el hombre no tiene nada que darle a Dios, entonces Dios en sí mismo hace pacto con el hombre. Yo te doy, pero a través de un pacto hay que mandamientos. Hay instrucciones para que el pacto siga ¿qué? Vigente, siga en la línea. Entonces Dios le dice a Adán, ya como ustedes le han dicho, de que Dios le dijo, de todos los frutos que están aquí pueden comer, pero del fruto que está en el huerto, en todo el medio, no comerán, porque el día en que lo coman, que ciertamente morirán. Pero, ¿qué sucede? De que ellos traspasaron ese pacto. No le importó las instrucciones de quién, de Dios. Así pasa igualmente nosotros. A veces nosotros no nos importan las instrucciones de Dios y creemos que estamos bien. No nos importa que lo que Dios dice está como que está anticuado. O sea, a veces decimos así, lo que Dios dice está anticuado. Entonces, y es donde Dios dice, aquí es donde me han sido infieles. Ya estamos entendiendo a qué fornicación y a qué adulterio se fue Israel y Judá fue a la desobediencia a las instrucciones de Dios.
pecaron y fueron amantes. El pecado fue amante de ellos. Dice el 8, Gilá es una ciudad de malhechores con huellas de sangre. El bando de sacerdotes es como una emboscada de bandidos que asesinan en el camino a Chequén porque han fomentado la depravación. Ya podemos analizar de que quienes empezaron con eso, con la tramadera, para tratar de que Dios lo auxilie, le quite lo que tenga, fueron los mismos sacerdotes, los mismos líderes. Ayer decíamos de que si los líderes o ministros no empiezan por ellos mismos a aprender las instrucciones de Dios, ponerla por obra y no enseñarla, están haciendo como estos momentos, estos sacerdotes que están matando a los centinelas de Dios y están emboscando al ejército de Dios. ¿Por qué? Porque se olvidaron de las instrucciones de Dios. Pensaron de que ya eso finalizó. Cristo es el fin de la ley, lo que enseñan. Elías. Entonces seguimos. Elías te va a regañar. Versículo 10. En la casa de Israel he visto algo horrible. ¿Quién está hablando? Dios. Efraín ha fornicado ahí. ¿Está viendo? Israel se ha contaminado. Tremendo esto. ¿Está hablando de quién? De los sacerdotes que no enseñaron por una emboscada de bandidos que asesinan en camino a Chequén porque han fomentado la depravación. O sea, los mismos sacerdotes hicieron todo eso. Y dice, en la casa de Israel he visto algo horrible. Efraín ha fornicado ahí. Israel se ha contaminado. Y dice, aún Judá ha recogido un cosecho de ti. O sea, que Judá, la casa de Judá no se quedó, ¿qué? Atrás. Siguieron los caminos de la casa de Efraín. Y por eso Dios está bastante airado con un pueblo infiel. Está bastante airado con un pueblo adúltero. Está bastante airado con un pueblo desobediente a sus instrucciones. Y si nosotros queremos apaciguar, que Dios se calme la ira, que Dios se calme esa ira contra nosotros, empecemos a obedecer a Dios y no hacer ¿qué? Sacrificio. Si queremos de que el COVID-19 se vaya, empecemos a arrepentirnos genuinamente todos. ¿Y ven?